La religión. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, que ha sido creado por Dios y para Él. Solo en Él encuentra la paz, la verdad y la alegría, que su corazón inquieto no acaba de buscar. El hombre es un ser religioso, pero a veces pueden olvidarse de Dios e incluso rechazarlo o negar su existencia. Varios pueden ser los motivos: la ignorancia, la frivolidad, las riquezas y afanes del mundo, la rebeldía ante el mal que se sufre o se ve, las ideas contrarias a la religión, el mal ejemplo de algunos, la actitud del hombre que huye por miedo o comodidad ante la llamada de Dios. Sin embargo, ninguno de estos pretextos justifica el olvido o la negación de Dios. El hombre puede conocer la existencia de Dios por dos caminos, uno natural y otro sobrenatural. En lo natural, el hombre puede conocer a Dios con el solo uso de la razón. Sabe que ni las cosas ni Él tienen en sí mismo la razón de ser, porque han tenido principio y tendrán fin. Son seres creados, dependientes, contingentes. Por eso, a través de las cosas creadas, el hombre puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios, creador, ser necesario y eterno, causa primera y fin último de todo. De hecho, algunos hombres han llegado por sí mismos a verdades tan importantes como la existencia de un solo Dios, la inmortalidad del alma, la existencia de una ley moral universal, etc. No obstante, como estas son verdades universales, es decir, son realidad para la vida de todo hombre, Dios ha querido revelarlas para que sean más fácilmente conocidas por todos y evitar así el error. La segunda manera de conocer a Dios, la existencia de Dios, es a través de la manera sobrenatural. Hay verdades que no pueden ser alcanzadas de ninguna manera por el hombre, porque pertenecen a estas relaciones con la intimidad de Dios. El misterio de la Santísima Trinidad, la gracia, etc. Por eso, si Dios no las hubiera revelado, el hombre jamás hubiera llegado a conocerlas. ¿Qué es religión? Religión proviene del latín religare, que significa religar, volver a estar junta, unir algo que está separada, pero alguna vez no lo estuvo. En un principio, el hombre tenía una relación plena con Dios hasta que, como consecuencia de la introducción del pecado en el mundo, esta relación fue interrumpida y se produjo una separación entre el hombre y Dios. Esta misma ruptura entre el hombre y Dios ocasionó una relación diferente también entre los hombres y su entorno. La religión entonces busca volver a relacionar al hombre con Dios y consecuentemente crear una nueva relación también entre los hombres y su entorno. ¿Por qué decimos que el hombre es un ser religioso? Porque se cuestiona sobre toda la realidad, llegando a las preguntas claves de su vida. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y el porqué de tantas cosas y situaciones. Por esto se dice que el hombre es un ser religioso por naturaleza, porque llega a preguntarse por el significado de todo, porque se abre a lo trascendental, más allá de las posibilidades cognitivas. Conforme el hombre va encontrándose respuestas en ese nivel, las intenta hacer más comprensibles. Pero lo experimentado es tan
insondable que para expresarlo recurre a símbolos que sean capaces de reflejar esa profundidad y que se quede en el lenguaje convencional. Además de la razón natural, existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede alcanzar con sus propias fuerzas, el de la revelación, el de la revelación divina. Es importante saber que Dios no ha querido dejar al hombre solo y ha tomado la iniciativa revelándose. Dios tiene un designio para cada hombre. Es un deber y un honor aceptarlo y cooperar con él. El primero de esos medios es el conocimiento del plan divino y todo lo necesario para poder colaborar con su cumplimiento. Dios se revela al hombre por etapas y lo hace por amor. Sale a su encuentro ofreciéndole una respuesta definitiva a las preguntas que se hacen sobre el sentido y el fin de su vida. En definitiva, Dios nos revela que el hombre ha sido creado para conocerlo, amarle y servirle en este mundo, encontrando así la verdadera felicidad para la que ha sido creado y gozar de su compañía en el cielo. En la actualidad, el hombre está muy confundido. Piensa que va a ser feliz si tiene mucho más dinero, propiedades, viajes, placer, ropa, tecnología. Sin embargo, los innumerables casos de personas que tienen muchos bienes materiales y que se declaran rotundamente infelices, hasta el punto de suicidarse a veces, nos demuestran que ser feliz no tiene nada que ver con tener más. Dios a lo largo de la historia ha ido revelando. Se revela a Adán y Eva. Se dio a conocer y después de la caída por el pecado original, no los abandonó, sino que les prometió la salvación y ofreció su alianza. Se revela a Abraham. Selló con él una alianza, le prometió la tierra y una descendencia. Se revela a través de los profetas. Por medio de ellos preparó al pueblo de Israel para recibir al Salvador de la humanidad, el llamado Jesucristo, para asegurar que lo revelado llegara a todos los hombres de todas las épocas. Dios instituyó una transmisión viva, que está asistida por Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Gran parte de esta revelación se puso por escrito. La revelación de Dios, también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe, se encuentra en la Sagrada Escritura y la tradición divina. La Biblia tiene dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo, que son un total de 46. Estos se dividen en Pentateuco, históricos, didácticos y proféticos. Mientras que el Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. Y estos son 27, que se dividen en Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Carta de San Pablo, Carta a los Hebreos, las cartas católicas y el Apocalipsis. Ahora, ¿qué es la Sagrada Escritura? Es el conjunto de libros que contienen la palabra de Dios, puesta por escrito por un autor humano e inspirado por el Espíritu Santo. Los libros forman la Biblia. En ellos se encuentra lo que Dios, principal autor, ha querido revelarnos. La tradición es la transmisión viva del mensaje de la salvación, realizada a través de la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo. Gracias a ella se autentifica la Sagrada Escritura y se transmite las enseñanzas y ejemplos que recibieron los apóstoles de Jesucristo. Cristo confió a su Iglesia el tesoro de la revelación de Dios, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, para que lo custodie, interprete, profese y predique a todo el mundo. Esta es la doctrina cristiana,
que la Iglesia no se cansa nunca en enseñar a los hombres y mujeres de todas las edades y de todas las épocas. Cuando el hombre enseña a otro una verdad, no puede proporcionarle un pleno convencimiento interno, que aquello que es revelado. Cuando un hombre enseña a otro la verdad, no puede proporcionarle un pleno convencimiento interno que aquello es verdadero. En cambio, Dios sí puede enseñar unas verdades al hombre y darle una luz interior para que las conozca y acepte con total seguridad. Esta luz interior es la fe sobrenatural que nos lleva a creer firmemente todo lo que Dios ha revelado, sabiendo que Él no puede engañarse ni engañarnos. La fe es un don, un regalo que Dios nos otorga, imposible de alcanzar para los propios medios. Veamos en la historia de la salvación cómo el pueblo de Israel reconoce de mano grande Yahvé que actúa sobre ellos. Desde ese momento comienza a fundamentar su fe. Así como lo revela en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 20 al 25 y versículo 26, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo qué significa las disposiciones, leyes, normas que mandó el Señor nuestro Dios, le responderás: éramos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos sacó de ahí con mano poderosa. El Señor realizó ante nuestros ojos señales y prodigios grandes y tremendos en Egipto contra el faraón y toda su casa, y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que había prometido a nuestros padres. Por eso nos ha mandado el Señor poner por obra todas estas leyes, para temer al Señor nuestro Dios y ser dichosos todos los días de nuestra vida, como sucede hoy. Esta será nuestra justicia, que guardemos y cumplamos todos los mandamientos en la presencia del Señor nuestro Dios, según nos ha ordenado. El pueblo de Israel atribuye a Dios su liberación del yugo de Egipto. A partir de este hecho funda su fe y su culto. En este momento en que se constituye como pueblo y cada vez que recuerdan su pasado, rememoran también la fidelidad que deben al Señor y se animan para seguir caminando ante la adversidad. Posteriormente, los profetas fueron enviados por Dios para que ayuden al pueblo a reconocer sus pecados, para explicar el porqué de las situaciones adversas, destacando siempre la esperanza, la alianza hecha con Dios en el Sinaí y los preceptos tomados por Israel no tienen una plenitud porque esperan algo más importante que dé perfección a la fe. Cristo es quien vino a dar perfección a lo que fue revelado a los patriarcas y a los profetas. Se puede decir que el Antiguo Testamento es la introducción al Nuevo Testamento, que hace plena y renueva la alianza de la fe, la ley, como el mismo culto. Dios, inspirador, autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que en el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y el Antiguo está patente en el Nuevo. Constitución Dei Verbum número 16. Ahora sí, los invito a ver este corto. ¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? Si tú crees en Dios es porque estás seguro que existe. Y pueden haber muchas razones para asegurarlo. Un encuentro con Dios, una experiencia, un testimonio de fe vivido por alguien más. Pero, ¿la existencia de Dios puede ser comprobada por la filosofía? Los antiguos griegos ya se hacían esta pregunta. Posteriormente, teólogos como Tomás de Aquino investigaron más a fondo esta cuestión. Existe, por ejemplo, el argumento sobre la necesidad de una primera causa, una causa que es el principio de todas las cosas,
sin ser ella misma causada por nada. Parece complicado, y de hecho lo es un poco, o por lo menos si no se ha estudiado filosofía, no se está familiarizado con el lenguaje técnico. Podemos trazar el esquema básico del argumento. ¿Y qué mejor que iniciar con el significado de la palabra causa? ¿Qué es una causa? Para muestra, un botón. Un engranaje mueve a otro engranaje. El primero es la causa. El segundo es el efecto. Causa y efecto se pueden encontrar por todo el mundo, no solo en los engranajes. Otro ejemplo es la lluvia, que puede ser la causa de que una planta crezca. La corriente eléctrica puede ser la causa de que la lámpara tenga luz. Y si un padre le traslada a su hijo una antorcha encendida, el papá debe considerarse como la causa de que la antorcha encendida esté en manos de su hijo. Estos son ejemplos al azar de causa y efecto. Si los vemos de cerca, podemos observar lo siguiente. Correcto. Hay dos tipos de causas. En estos dos ejemplos el efecto permanece mientras la causa ha cesado su actividad. La planta puede crecer por causa de la lluvia y continúa creciendo incluso cuando ha cesado de llover. De la misma manera, el niño puede seguir deteniendo la antorcha dada por su padre y ésta seguirá ardiendo aun cuando el papá se haya ido. Sin embargo, con los otros dos ejemplos es muy diferente. Aquí vemos que el efecto cesa tan pronto la causa no esté activa. El efecto depende directamente de la causa. Si la corriente eléctrica no se activa, la luz se apaga. Si el primer engranaje no se mueve, el segundo se detendrá. En estos dos casos el efecto depende de la causa, aquí y ahora. Ahora ampliemos estas relaciones agregando más elementos, creando lo que se llama cadena casual. Esto nos dará una diferencia más clara. Es fácil en el caso de los engranajes, solo agregamos más de los mismos. En el caso de la lámpara podemos agregar una planta hidroeléctrica y un río. El río hace funcionar las turbinas que están conectados a los generadores que provocan electricidad, y la cual a su vez hace que la lámpara emita luz. En el caso de la planta podemos agregar al sol como una causa principal. Este causa la evaporación del agua, la cual se convierte en nubes. Las nubes se condensan y causan lluvia. Y la lluvia hace que la planta crezca. En el caso del niño, podemos decir que su papá ha recibido la antorcha de su padre, la misma que él recibió de su progenitor, y así sucesivamente. Cada secuencia de causa y efecto ha sido ampliada para formar una serie de causas, a la que llamamos una cadena de causas. La diferencia de los dos grupos es ahora más visible. En estos dos ejemplos vemos claramente una secuencia temporal, mientras que las otras dos muestran una cadena de causas que dependen de cada elemento en el aquí y el ahora. Bueno, ahora hagamos la pregunta crucial. Estas cadenas causales requieren de una primera causa, una causa que cause sin ser ella misma causada por ninguna otra causa. En el caso de la secuencia temporal no es, lógicamente hablando, necesario que tenga una primera causa. Es posible, al menos en teoría, que se agreguen más elementos a la cadena al infinito y más allá. En el caso de las secuencias contemporáneas esto no es posible, porque en estas cada elemento depende directamente o inmediatamente del elemento anterior. De hecho, su mismo poder para actuar con una causa en cualquier momento dado depende de la causa que la precede. Sin esa causa anterior no podría afectar nada. Si tratamos de expresarlo con números, podríamos decir que cada elemento de la secuencia es un cero. Solo debido al elemento anterior, este cero se activa convirtiéndose en un elemento con valor de 1. Una cadena causal de esta naturaleza puede ser infinita y sin una causa primera, en un número infinito de ceros, pero sin efecto alguno.
Ahora, cuando hay un efecto, tiene que haber una primera causa. Esto es, para los seres existentes, tiene que haber una primera causa. Y esta primera causa es Dios. Allí lo tenemos, la prueba de la existencia de Dios. Aunque debemos reconocer que en sentido estricto este argumento no demuestra la existencia del Dios en el cual creemos, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, demuestra que es razonable sostener que hay algo que es llamado Dios. Después de haber visto este corto, muchas gracias.